Bendiciones, querida audiencia. Los saluda su sierva Nancy Elizabeth desde los estudios de la Iglesia La Salvación. Queridos míos, en esta gloriosa oportunidad que el Señor me ha permitido exponer su palabra, vamos a hablar acerca de la puerta estrecha. Y realmente, como pueblo de Cristo, casi todos conocemos que el Señor es aquella puerta abierta que ofrece salvación. Hasta los niños pequeñitos muchas veces en las escuelas dominicales se les enseña que Jesucristo es la puerta abierta y que a través de Él podemos ser salvos, que a través de Él también podemos recibir la bendición, la provisión y todo lo que el Señor nos ofrece. Pero, queridos amigos, es necesario conocer más en detalle sobre la puerta que es Cristo Jesús. Muchas veces conocemos, dando un ejemplo de nuestra realidad, que es una puerta. La podemos mirar, la podemos admirar, nos puede gustar a nuestros ojos, nos podemos sentir atraídos hacia ella, pero pocos de nosotros podemos saber acerca de lo que costó hacer esa puerta, con qué materiales está hecha, en qué circunstancias fue puesta. Y queridos amigos, muchos de nosotros podemos ver la puerta, pero no sabemos lo que hay detrás de ella. Y podemos imaginarnos tantas cosas al ver la puerta, pero cuando la puerta esa se abre y podemos ver el interior de quizás un edificio, una casa, una habitación, podemos asombrarnos al encontrar cosas que ni siquiera nos imaginábamos que estuvieran dentro de ella. Así ocurre con nuestro Señor Jesucristo, que es la puerta. Y hoy justamente vamos a hablar acerca de esa puerta estrecha. Para eso vamos a leer San Juan capítulo 10, versículo 9, en la cual el Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Queridos amigos, la invitación que encontramos de parte del Señor Jesús para entrar por Él nos da a entender que nos encontramos afuera en el mundo. Y la puerta se abre, dándonos una oportunidad para poder entrar. A todos que se llegan a Él y creen en el Señor Jesucristo, el Señor va a abrir su puerta para que pudieran entrar. El Señor dice que el que por mí entrare, esto significa que la salvación solo proviene de Jesús, ya que hay muchas personas que creen que tienen que hacer obras para poder ser salvos, o que tienen que ser personas demasiado buenas, cumplir con ciertos requisitos y ser justos y ser caritativos. Y realmente esto es así, querido hermano. Esto forma parte del cristianismo, pero no significa que eso nos dé la salvación, porque la salvación solo proviene de Jesús, ya que hemos de entrar por Él y allí hallaremos salvación. Después la persona entrará y saldrá. Y esto puede ser interpretado, queridos amigos, como entrar en la presencia de Dios por la fe, para adorarle, y luego se volverá a salir al mundo para dar testimonio del Señor. Porque imaginémonos cuando nosotros vamos a la iglesia y empezamos a adorar a nuestro Señor. Empezamos a alabarlo y empezamos a adorarlo, y de pronto nos encontramos que estamos en un estado sobrenatural. Ya toda esa naturalidad que en el diario vivir ha desaparecido. Y empezamos a sentirnos diferente, empezamos a sentir que el Espíritu Santo nos envuelve, y estamos en una presencia diferente a la que estábamos antes de llegar, de ingresar y empezar a adorar a nuestro Dios. Pero hay un momento determinado. Algunos tienen más tiempos en la adoración, otros menos, pero en algún momento, así como hemos entrado, debemos salir. Porque, por lógica, queridos, si no salíamos de la presencia del Señor es porque ya estaríamos en el cielo. Pero es un momento que tenemos que salir y volvernos a insertar en el mundo en que el Señor nos ha puesto en que vivamos. Tenemos que volver a casa, tenemos que continuar con nuestras tareas y con nuestras rutinas diarias. Es así, querido hermano, por eso vamos a desarrollar este tema,
para poder entender un poquitito acerca de por qué los cristianos apostatan. ¿Por qué muchos que dicen llamarse hijos de Dios y que prometen mucho en el comienzo de sus vidas como hijos de Dios, vemos que en medio camino quedan allí caídos y no se pueden levantar? ¿Por qué es que la Biblia dice que muchos primeros serán postreros y que muchos postreros pasarán a ser primeros? Y hasta que no entendamos este misterio que el Señor nos revela a nosotros, cuando empezamos a estudiar la palabra del Señor, es que muchos cristianos se alejan de la iglesia, muchos cristianos no quieren pagar el precio de ser hijos de Dios, porque no conocen realmente lo que hay detrás de esa puerta. Lo conocen a Jesucristo, que es la puerta, pero no saben lo que hay detrás de esa puerta. Y eso es lo que hoy vamos a tratar de exponerlo con la ayuda del Espíritu Santo, para que podamos entender, por ejemplo, cuando somos invitados por alguien a su casa, lo primero que se hace para recibirnos la persona es que abre la puerta y lo hace con amabilidad y nos recibe con amabilidad. Y aunque nos ofrezcan la casa como si fuera nuestra, sabemos bien que hay reglamentos internos los cuales hay que respetar. Queridos amigos, en primer lugar, yo no creo que tú vayas a una casa donde no conoces a los miembros que se encuentran en ella, que no conoces a la persona que te hace ingresar a esa casa, a no ser que tú te hayas anoticiado antes de ingresar a la misma qué clases de personas son las que habitan en ella por testimonio de otras personas. Porque no podemos ir a una casa sin saber quiénes son los que habitan en ella. Tampoco podríamos entrar en una casa donde no hay amabilidad, donde no hay un mínimo de cortesía al recibirnos. Porque, pensando con lógica, si vamos a una casa que no la conocemos, se nos abre la puerta y no existe la amabilidad, la cortesía, nos tendríamos que retirar. Porque no sabemos qué nos espera adentro si así nos han recibido apenas afuera. Entonces, queridos amigos que están escuchando, la puerta de Cristo Jesús es una puerta abierta, pero esto también nos dice que si entramos allí, encontraremos reglamentos en los cuales debemos sujetarnos y acatar. Si una persona va a la casa de alguien, sabrá que esa no es su casa y por tal motivo no permanecerá mucho tiempo allí, pues llegará el momento en que tendrá que salir para ir al lugar donde se sienta más cómodo y con libertad, y esa es la casa donde vive el invitado. Queridos hermanos, queridos amigos, muchas veces nosotros hemos sido invitados con familiares, amigos íntimos, o quizás no son ni familiares ni conocidos, pero fuimos a lugares de evento donde nos encontramos con gente, y por más que sean muy cercanas esas personas, sabemos que en esa casa, por más que sean nuestros amigos, hay reglamentos diferentes a los que hay en nuestra casa donde habitamos todos los días. Sabemos que hay normativas diferentes y que debemos sujetarnos a ellos. Que nosotros no somos la autoridad, que en ese momento nosotros no somos los dueños, ni somos los que imponemos los reglamentos. Entonces nos sujetamos, nuestra libertad en ese momento se pierde para pasar a respetar la normativa del ajeno, del que nos ha recibido. Pero queridos, si dado el caso, el invitado tiene que irse a vivir a una casa que no es su casa, donde allí no será cabeza, en otras palabras, no será quien mande, sino donde otro es quien gobierne, no muchos se hallarán a gusto en este nuevo modo de vivir allí. Y es así, queridos, porque muchas veces nos hemos acostumbrado a vivir bajo una determinada autoridad. Y muchas veces quizás nosotros hemos sido nuestra propia autoridad.
Pero cuando vamos a vivir en la otra casa, nos daremos cuenta que todo lo que antes lo hacíamos en libertad se ha perdido. Ya no seremos cabeza, ya no seremos la figura relevante en ese momento. Ahora pasamos a un segundo plano. Tendremos que empezar a acatar normativas nuevas. Y eso mismo pasa con la puerta de Jesús. Una vez que entramos, como el Señor dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Una vez que entramos a través de la puerta que es Jesucristo, encontramos mandamientos, reglamentos, ordenanzas, estatutos, preceptos y todo lo que nuestro Señor nos ha dejado a través de su palabra. Y allí muchos se sienten que pierden la libertad que han tenido antes de entrar por la puerta de Jesús. Muchos sienten que su vieja manera de vivir ya no sirve. Y es así que muchas personas apostatan de su fe, se quedan a medio camino o que pasan a ser postreros. Porque venían entusiasmados, conociendo la figura de Jesucristo, sabiendo que Él es la puerta para la salvación, pero cuando han atravesado la puerta y se han encontrado con todo lo que el Señor Jesucristo nos está pidiendo para que podamos ir en ese camino que nos lleva a la salvación, muchas personas no quieren perder su libertad y pasar a depender de la autoridad que es Jesucristo. Y es por eso, queridos amigos, que en el pueblo del Señor vemos a muchos que quieren las bendiciones de Dios, pero viviendo la libertad que se tiene en el mundo, porque les cuesta comprender que el Señor es ahora la autoridad en esa nueva vida que la puerta de Jesús nos ofrece. Y es así porque muchas veces invitamos a las personas y realmente quieren venir a la iglesia porque saben que el Señor los va a bendecir. Porque saben que si es una iglesia donde se adora en espíritu y en verdad, donde está la presencia del Señor, de alguna forma saldremos bendecidos. Pero la persona llega y se siente entusiasmada, iluminada y gozosa por ese momento de haber conocido a ese Jesucristo que tanto buscaba. Pero sigue continuando su vida y se empiezan a dar cuenta que detrás de esa puerta hay normativas que coartan su propia libertad. Hay normativas que le destruyen la propia libertad que esa persona había tenido en el mundo, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y por eso, queridos hermanos, es que hay muchas personas que vienen a Cristo contentos y gozosos, muchos hacen profesión de fe, muchos reciben a Cristo en ese momento porque han sido iluminados, porque han sido conmovidos por la presencia del Señor. Pero cuando empiezan a vivir el diario vivir y el Señor le empieza a enseñar qué diferente es el camino con Cristo al camino que venían viviendo antes, muchos de ellos no quieren dejar ese camino. Quieren seguir viviendo su vieja manera de vivir y viniendo los domingos o los días de la semana a la iglesia y creen que eso es ser cristiano. Creen que eso es lo que le va a dar la salvación para su alma, venir gozarse en la presencia del Señor, cantar alabanzas, orar, alabarlo, levantar las manos. Muchos de ellos llegan a danzar porque Dios manda su sol de justicia y su bondad y su misericordia y su lluvia sobre justos y sobre injustos, sobre buenos y sobre malos. Y muchas de esas personas reciben dones, reciben la gracia de Dios, reciben la bendición de Dios. Pero cuando salen de la iglesia, quieren seguir sus propios caminos, quieren seguir su propia vida. Y es por eso que cuando el Señor los empieza a confrontar, cuando el Señor les empieza a avisar que sus caminos no son conforme a su voluntad, es que muchos no quieren pagar el precio de entrar por esa puerta estrecha, que es una puerta difícil, es una puerta angostita, pequeña, pero que nos lleva a la vida eterna. Quieren seguir en su vieja manera de vivir. Sin embargo, el Señor dice: despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo en justicia y en santidad. Y el Señor dice que debemos renovar nuestra mente y despojarnos y deshacernos de todas esas obras muertas que hay en nuestra mente, que son como trapos de inmundicia en la presencia del Señor,
para poder así tener la mente de Cristo, una mente renovada por el poder de su Santo Espíritu y por el poder de la palabra, que nos transforma, que nos vivifica, que nos purifica, que nos limpia y que nos renueva. Y es por eso, queridos hermanos, que muchas veces vemos y no entendemos por qué, habiendo recibido tanto gozo en sus comienzos, empiezan a alejarse de los caminos del Señor cuando pasa un tiempo. Y es porque han conocido que detrás de esa puerta, que los conquistó, que los amó y que los sedujo y los atrajo con lazos de amor hacia la persona misma de Cristo, luego detrás de esa puerta hay otra autoridad. Y el ser humano muchas veces, querido hermano, no quiere acatar la autoridad de Cristo. No quiere acatar la autoridad de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Quieren seguir en su propia voluntad, en sus propios pensamientos, en sus propios caminos. En Lucas capítulo 13, versículo 22 al versículo 24, dice su palabra: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Versículo 23 dice: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Queridos amigos, alguien entre la multitud que acompañaban al Señor hizo una pregunta bastante interesante: ¿son pocos los que se salvan? Y fíjense, queridos, que los judíos siempre han tenido claro que ellos son el único pueblo de Dios y que por ellos son salvos. Ellos creen que son salvos, pero no aceptan al Mesías enviado. No saben que sin Jesucristo, sin aceptar al Mesías Redentor, no son salvos. Pero ellos así creían y así creen los que aún no lo aceptan al Mesías. Entonces, ellos, habiendo creído que eran el pueblo escogido por Dios y que eran salvos, ¿qué puede haber motivado a esta persona a hacer tal pregunta si ellos estaban convencidos que eran el único pueblo de Dios? Queridos amigos, quizás ese interrogante nunca lleguemos a contestarnos porque no está en la Biblia y no podemos empezar a imaginarnos. Pero esto sirvió para aclarar las cosas, pues el Señor respondió: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Queridos amigos, el esfuerzo para entrar por la puerta del que se hace mención no quiere decir que se necesite de un esfuerzo para alcanzar la salvación, ya que ésta viene como resultado de la fe en Jesús. Como recién también al comienzo de la prédica dijimos, que no es por obra, la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, no es por lo que el hombre pueda hacer, que incluso pueden ser cosas bastante buenas y que están en los caminos del Señor. Pero todas esas cosas buenas son parte del cristianismo, son partes de la obediencia, pero no es el camino para la salvación. Porque el camino para la salvación proviene solamente como resultado de la fe en Jesús. Pero, queridos amigos, en esta respuesta del Señor vamos encontrando datos interesantes que nos llevan a conocer más con respecto a la puerta que nos ofrece el Señor. A continuación, el versículo 24 de este mismo capítulo que estamos leyendo dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Queridos amigos, la puerta es angosta y aunque muchos procuren, se esfuercen por entrar, no podrán. Tendrán buenas intenciones e intentarán hacerlo, pero no lo lograrán. No serán salvos. Y queridos amigos, mientras preparaba esta prédica, comencé a pensar en un caso que ocurrió hace unos años atrás, en un evento que se hizo de un recital, donde multitudes de jovencitos y quizás también adultos fueron a escuchar a estos cantantes rockeros, creo que eran, y de pronto se produjo un incendio. Y algunos pudieron escapar y otros no. Y yo empecé a imaginarme por qué.
tanta cantidad de chicos murieron en ese incendio, porque empecé a imaginarme que en todo establecimiento o lugar donde se hacen estos tipos de eventos, existe una puerta especial, una puerta bastante pequeña quizás, no tan grande como la puerta central, por donde se ingresa, pero es una puerta que da salida en casos de peligro. Puerta de salida en casos de incendio, y hay una flechita donde señala a la puerta que nos va a llevar hacia afuera del establecimiento. Ahora me puse a pensar mientras el Espíritu Santo me ministraba. Yo pensaba por qué se pudieron salvar tan pocos. Y es porque, queridos hermanos, la puerta era pequeña. La multitud que estaba dentro de ese salón era muy grande. El incendio arrasaba, el peligro estaba encima de toda esa gente que estaban allí. ¿Quiénes fueron los que se salvaron? Los que estaban más cerca de la puerta, esa pequeña, esa puerta de salida al exterior. Fueron aquellos que estaban más apercibidos del peligro cuando empezaron a ver que se producía un incendio, cuando quizás empezaron a caerse pedazos de techo sobre ellos. Entonces estaban más apercibidos y pudieron correr. Aquellos que eran más ágiles pudieron correr, porque una persona imposibilitada o que no está, digamos, en un estado físico adecuado, no va a poder tener la ligereza que uno que está preparado físicamente. Entonces el más rápido, el que pudo correr más rápido y poder salir del peligro. También me imaginaba que quizás alguna persona se durmió en el evento, había niños que estaban dormiditos. Y entonces en el momento del peligro, despertarlo hasta que la persona vuelve a reaccionar, ya sea niño o grande, va a pasar un tiempo por el cual otro que está bastante despierto ya ha logrado ganarlo. Entonces, querido hermano, esto nos da a entender que aquellas personas que quieran ser salvos serán aquellas que están pegados a la puerta que es Cristo Jesús. Aquellos que están bien cerquita a la puerta. El Señor está abriendo la puerta para que todo aquel que en Él cree sea salvo y atraviese la puerta. Pero ¿quiénes son los que van a atravesar esa puerta? Los que estén bien cerca del Señor, no aquellos que están distantes, no aquellos que están distraídos, no aquellos que están fortalecidos en su palabra y dispuestos a correr la carrera de la fe y poder llegar a la meta, que es la salvación de sus almas. Queridos hermanos, el Señor te está hablando, querido amigo. Si tú te has caído en el camino, porque estás desilusionado, porque estás entristecido, ¿cuántas razones hay en esta vida para poder estar caído? Pero el Señor te está diciendo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El Señor le está diciendo, te está diciendo a ti, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque Él sabe que tu vida está atormentada, que hay aflicción en tu vida. El Señor sabe tu problemática, el Señor sabe tu situación afligente, pero el Señor te está diciendo, esfuérzate a entrar, corre rápido, porque la puerta es angosta y muchos procurarán entrar, pero no podrán. Como en el caso de ese incendio, muchos abarrotados ahí no pudieron porque el fuego calcinó sus cuerpos o los asfixió el humo y pudieron escaparse. Aquellos que se esforzaron, que fueron valientes, que estuvieron preparados, que estuvieron más cerca de la puerta. Acércate a la puerta de Cristo. Hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te está hablando a tu corazón. Además de esto, queridos, el Señor les habla a las personas que ya conocen, volviendo a la interpretación que recién hemos tenido acerca de su palabra. Le está hablando a personas que ya conocen la interpretación de la puerta que conduce a la salvación. Y a muchos les será difícil lograr entrar por las siguientes razones, queridos, que la encontramos en los siguientes versículos de este capítulo 13 de Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 25 dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y fíjense, queridos hermanos, que en las casas de familia son los papás los que tienen que cerrar la puerta de la casa cuando ya ha oscurecido, ha llegado la noche, porque son los que dan seguridad a la familia.
a sus hijos pequeños, a sus hijos adolescentes. Son los padres mientras ellos pueden hacerlo. Ya después que los hijos empiezan a crecer, ya toman responsabilidad. Pero mientras tanto, el padre es el que da seguridad a la familia. Él es el que cierra la puerta. Y en esta analogía que hace el Señor Jesús, pero antes de continuar vamos a explicar lo que es analogía para poder entender. Analogía significa relación de semejanza entre cosas distintas. O sea, hay una semejanza, pero entre cosas distintas. Entonces, en esta analogía que hace el Señor Jesús, vemos a un padre como autoridad de la familia, el cual cerrará la puerta y los que estén afuera, dice que llamarán a la puerta para que se les abra, pero se les tendrá como extraños a aquellos que estén afuera. Y queridos, es fácil entender que aquel Padre es el Padre Celestial, quien en el momento en que menos se espera, cerrará la puerta y nadie entrará más. Porque el Señor dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá a buscar a su iglesia, a buscar a su esposa. Nadie sabe el día ni la hora. Y por eso muchos andan distraídos en esta vida. Muchos andan pensando que las puertas se van a mantener siempre abiertas. Pero, querido hermano, es como que cuando muchos de nosotros vamos a un súper, por ejemplo, y tienen esas puertas automáticas que se cierran y se abren, y cuando la puerta se ha abierto, todos nos apuramos a pasar, porque sabemos que inmediatamente la puerta se va a cerrar. Así pasa también en los medios de transporte que hay en las ciudades de avanzada. Entonces la gente tiene que subir rápido porque saben que la puerta se va a cerrar en la medida que el medio de transporte empiece a tomar velocidad. Y muchos han podido entrar, otros han quedado afuera, no han podido entrar porque no han sido rápidos. Otros han quedado aprisionados en las puertas. Queridos hermanos, nosotros no podemos pensar que la puerta se va a quedar siempre abierta porque sabemos que en algún momento el Señor en su palabra ha dicho que esa puerta se cerrará. Y no vaya a ser que te pase a ti como en el caso de esas personas que quieren ingresar a esos medios de transporte y no pueden. Y no pueden porque hay gente que ha sido más rápida, que se han esforzado y que han entrado, se han apresurado y han entrado. Y tú te has tenido que quedar ahí esperando el próximo tren. Queridos, nosotros somos los que debemos rendirnos a Dios para permanecer en Él, pero sujetándonos bajo el gobierno del Padre, porque allí perdemos nuestra libertad para sujetarnos a sus normas. Y por ejemplo, para que entendamos, cuando venimos a Cristo, muchas veces decimos, yo conozco a Cristo, yo entrego mi vida a Cristo, pero sin embargo, yo continúo con mis normas. Yo digo, yo quiero seguir adulterando, pero sin embargo el Señor te dice, no adulterarás. Y quizás tú dices, yo voy a seguir con la norma de vez en cuando mentir, pero sin embargo el Señor te dice, no mentirás. Y quizás tú dices, yo tengo hambre y más fácil es conseguir robando que trabajando, pero sin embargo el Señor te dice, no hurtarás. Y es así, querido hermano, que muchas veces el ser humano no se quiere sujetar bajo el gobierno del Padre, no quiere perder su libertad para sujetarse a las normas de Cristo. Y por eso es que hay muchos cristianos que a medio camino abandonan los caminos del Señor y siguen sus propios caminos, sus propios pensamientos, sus propias normas, porque no quieren perder su libertad. Cuando uno se llega a Cristo, pierde su propia libertad, queridos. Esa libertad que el mundo, que Satanás nos ofrecía y que son mentiras, porque sabemos que todo lo que el diablo ofrece son caminos de muerte y su fin es la perdición, que es el camino ancho, es el camino fácil, ese es el camino que nos ofrece todo de una manera barata, pero el fin es el infierno, el fin es la perdición. Y hay muchas personas que en un comienzo han sido prometedor y que nosotros decimos, qué linda esa persona, cuánto promete para Cristo. Pero pasado un tiempo empezamos a ver que decae y empezamos a verla rara la persona y empezamos a verla que se aleja de a poco hasta que se pierde, no viene más a la iglesia. De pronto la encontramos de vuelta en su antigua forma de vivir y conversamos con ellas y nos cuenta que para ellos es más fácil vivir en el camino de su vieja manera de vivir que bajo la normativa y el gobierno del Padre. Qué triste, hermanos.
He conocido a muchas personas así, que en un comienzo se han entusiasmado, han conocido a Jesucristo como su Salvador, han sabido que la sangre del Cordero les limpiaba de todos sus pecados, se han sentido conmovidos por un tiempo, pero luego han vuelto a su propia libertad, esa libertad que el mundo les ofrece, esa libertad que el enemigo de nuestras almas les ofrece engañosamente, porque sabemos que eso no es libertad, sino por todo el contrario, es una cautividad que los lleva esclavos, porque todo el que sigue el pecado es esclavo del mismo, y sabemos que la paga del pecado es la muerte. Es muy triste ver a aquellas personas que en un tiempo lo vimos gozarse en la casa de Dios y luego lo vemos apartado, lo vemos de vuelta bajo el yugo y el gobierno de Satanás, bajo el yugo y el gobierno de sus propias normativas. Porque nosotros, queridos hermanos y queridos amigos, tenemos que aprender a crucificar la carne con todas sus pasiones, con todos sus deseos, para poder hacernos unos con el Señor Jesucristo y decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, con todas sus normativas. El Padre Celestial, queridos amigos, queridos hermanos, en el momento que menos espera cerrará la puerta. Y esto lo que significa es que la iglesia será levantada. Es el rapto que en cualquier momento se da. Queridos hermanos, queridos amigos, el Señor viene a buscar su iglesia muy pronto. Las señales ya están cumplidas. Podemos ir a la Biblia, estudiarla y ver que todas las profecías ya están cumplidas. El tiempo ya se ha cumplido, solamente hay que esperar que Dios Padre dé la orden a Jesucristo para que venga a buscar a su iglesia. Y si tú no te has preparado, si tú estás lejos de la puerta, seguramente el Señor, si cierra la puerta, tú no podrás irte con Él. Y tendrás que quedarte a pasar momentos tristes y dolorosos, tiempos cual nunca lo hubo ni nunca lo habrá, que será el tiempo de la gran tribulación bajo el gobierno del anticristo. Pero continuemos analizando Lucas capítulo 13, versículo 26, dice: su palabra continúa diciendo, entonces, dice, comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Queridos, quienes están afuera intentarán que se les abra la puerta, porque traen a memoria las veces que compartieron con el Padre el alimento que Él les brindó, como también las enseñanzas que recibieron de Él. Y estas personas realmente conocen la casa del Padre, pero están ausentes de ella, alejados, creyendo que la puerta siempre permanecerá abierta. Están distraídos, están dormidos, están endurecidos, están enojados, están entristecidos. Pero querido hermano, el Señor te está diciendo, esfuérzate, aunque estés distraído, aunque te hayan herido el corazón, aunque te hayan fallado los miembros de la iglesia, los ministros de la iglesia. Yo no te he fallado, dice el Señor. Yo he dado mi vida por ti, yo he muerto en la cruz del Calvario por ti. Y yo estoy esperando con la puerta abierta en el tiempo de la gracia y de la buena voluntad, en el tiempo de las grandes misericordias, para que tú vengas y encuentres el galardón, el regalo de la salvación y de la vida eterna. El Señor te está haciendo un llamado en este día. El Señor te está diciendo que vengas a Él y entregues tu vida, que atravieses, que te esfuerces, aunque no tengas fuerzas algunas. El Señor te dice, ven a mí. Y cuando una persona está en el primer amor, queridos, es fácil encontrarla rendida totalmente bajo el gobierno del Señor, viviendo con agrado a su total voluntad. Pero una vez que el primer amor pasa, comienzan a alejarse de Dios. Es así, queridos hermanos. Fíjense en ustedes lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2 al versículo 7. Allí el Señor habla a las 7 iglesias. Pero me voy a remitir solamente a una iglesia, la iglesia de Éfeso, para que ustedes vean lo que pasó con esta iglesia. Dice así desde el versículo 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, fíjense en aquí esta iglesia, una iglesia especial, una iglesia realmente digna de ser imitada. Porque acá el Señor le está diciendo: yo conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo y paciencia. Y realmente no muchos son los que trabajan de esta manera, de una manera así ardua, ¿no es cierto? Un trabajo grande, cansador. Sin embargo, el Señor le está diciendo: has trabajado arduamente y has tenido paciencia. Porque realmente, queridos hermanos, en el pastorado muchas veces se tiene que tener mucha paciencia, porque hay muchas ovejas demasiado rebeldes. Pero sin embargo, el Señor le está mostrando que esta iglesia ha sido una iglesia paciente. Y sigue diciendo y que no puede soportar a los malos, porque realmente hay pastores que no le importa que las personas sean malas, le da lo mismo que sean buenas o malas, siguen adelante. Pero sin embargo, aquí el Señor le está diciendo: tú has soportado a los malos, porque, queridos hermanos, realmente es difícil soportar a los malos. Muchas veces nos cansamos y no queremos seguir más hablándole a las personas que son malas, porque nos cansan realmente. Pero sin embargo, el Señor le dice: tú has soportado a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, el Señor está diciendo: tienes discernimiento espiritual y has probado realmente los espíritus de aquellos que son falsos y has descubierto que eran mentirosos. Y has sufrido, sigue diciendo el Señor. ¿Cuántos pastores hay que realmente en el presente están sufriendo por la causa de Cristo, por causa del pastorado? Dice: has sufrido y sin embargo has tenido paciencia. O sea, el Señor le está diciendo: a pesar de que has sufrido, has seguido siendo paciente y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y realmente, queridos hermanos, hay muchos pastores que trabajan arduamente, pero para poner gloria sobre sus cabezas. Pero sin embargo, aquí el Señor le está diciendo a esta iglesia de Éfeso: yo sé que has trabajado arduamente y lo has hecho por amor de mi nombre, y que no has desmayado. Pero dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oh, querido hermano, qué triste que hayas hecho tantas cosas buenas que han agradado al Señor, pero tengo contra ti que has dejado ese primer amor que has conocido, ese primer amor que ha conmovido tu corazón, que te ha llenado de gozo, de pasión, de fuerza, de entusiasmo, que has trabajado como nunca y después has empezado a decaer en el camino. Te has olvidado de ese conocimiento de la persona de Cristo que te ha conquistado el corazón y ya no estás en ese primer amor. Y el Señor le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, porque, queridos hermanos, debemos arrepentirnos todos los días de nuestras vidas. Yo me asusto cuando hay personas que realmente predican que el cristiano tiene que vivir gozoso y que nosotros no podemos estar tristes y nosotros no podemos pasar por momentos en que el cristiano muchas veces se siente caído, desilusionado, entristecido. Porque sí, hermanos, realmente el cristiano tiene una vida de gozo porque sabemos en quién hemos confiado, sabemos en quién hemos creído, sabemos la salvación tan grande que el Señor nos ha dado y sabemos los regalos, los dones, la gracia, lo que el Señor nos está preparando en la eternidad. Y eso es motivo suficiente para llenar nuestro corazón de gozo y de esperanza. Pero queridos hermanos, si no vivimos una vida de arrepentimiento, de analizar nuestras vidas todos los días, queridos hermanos, y arrepentirnos, porque todos los días vamos a tener motivos para arrepentirnos de algo, queridos. Tenemos que estar bien preparados para la venida del Señor. Tenemos que tener las vestiduras bien limpias, queridos hermanos, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación alguna. Y eso nos tiene que llevar todos los días a los pies de Cristo, en un espíritu de arrepentimiento, de lágrimas. El Señor le está diciendo: arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras, las que hacías cuando estabas en tu primer amor. Pues si no, dice el Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Sí,
no te hubieres arrepentido. Queridos hermanos, qué triste es que, como dice el Señor, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Queridos hermanos, ¿serás tú de esos vencedores? ¿Serás tú de esos esforzados que has llegado a la puerta y has podido atravesar porque has vencido todas las aflicciones de esta vida? Has vencido esos obstáculos que en el camino Satanás te ha ido poniendo y que el Señor lo ha permitido para que tú seas un cristiano esforzado y valiente y seas merecedor de atravesar esa puerta y seas recibido como el buen siervo fiel. El Señor dice que si no va a venir y te va a quitar el candelero de tu cabeza. Y qué triste que va a ser, porque sin el candelero tú no podrás entrar al cielo, querido hermano. Tú no podrás entrar a la vida eterna. Y continúa diciendo las Escrituras: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Esto nos dice que nunca falta el alimento en la casa del Padre, en la iglesia. Claro que sí. ¿Cuántas veces quizás tú has ido a la casa del Padre, a la iglesia, y has salido fortalecido, has llegado entristecido y has salido gozoso? Has llegado con espíritu de depresión y el Señor te ha libertado. Has llegado con tantos problemas encima, con una mochila en tus espaldas, y te sientes liviano cuando te retiras. Y sigues teniendo los mismos problemas, pero vuelves a casa con una nueva actitud, con un nuevo pensamiento, con un nuevo corazón. Queridos hermanos, el pueblo de Cristo recibe buen alimento espiritual en la casa de Dios. Muchos en el pueblo de Cristo creen estar con el Señor, pero sin percibirlo, o siendo conscientes de ello, no están bajo el gobierno del Padre dentro de la casa espiritual, sino que encuentran gran placer en la libertad de estar fuera del gobierno de Dios, fuera a la obediencia a su palabra, pensando que la puerta siempre permanecerá abierta y que nunca se cerrará. Pero, queridos, todos aquellos que están en desobediencia a su palabra no serán tomados por dignos de poder estar de pie delante de la presencia del Hijo de Dios. No podrán estar de pie delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, porque el Señor dice que guardemos la palabra de su paciencia para que podamos ser tenidos por dignos de poder estar de pie delante del Hijo del Hombre. Dice que el Padre a esas personas les responderá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Eso dice el versículo 27 de este mismo capítulo. Qué triste que el Señor algún día te tenga que decir: no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. El Padre no los reconocerá como suyos, más bien verá en ellos sus obras de maldad. Y cuando esto suceda, queridos, muchos llegarán a entender la salvación que perdieron y que no valoraron porque les cuesta vivir bajo los reglamentos del Padre. No valoraron, la perdieron porque no quisieron vivir bajo los reglamentos del Padre. Quisieron seguir viviendo en su propia libertad. Pero Dios reconoce solo a aquellos que están en su casa, viviendo en comunión con Él, alimentándose de Él y sujetándose a Él. Queridos, Dios hace de nosotros su casa para nosotros habitar con Él y Él habitar en nosotros. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestro tabernáculo? Que es el tabernáculo del Espíritu Santo. Dios no puede venir a habitar en un tabernáculo sucio, en una vasija sucia. El Señor la tiene que limpiar por dentro, primeramente, como dice su palabra, y luego también su exterior. Y muchas personas no les gusta este proceso. No le gusta este proceso de la santificación interna y de la santificación externa, y por eso se apartan. Cuando empieza el Señor a pedirle renuncias, no aguantan, no quieren seguir viviendo en esa vieja manera de vivir, en esas viejas costumbres, en viejos rudimentos de hombres, costumbres y tradiciones de hombres, y no quieren vivir alimentándose del Señor Jesucristo y sujetándose a Él, que es la máxima autoridad suprema. Muchos creen que la salvación no se pierde, ya que es un regalo de Dios, dicen. Pero la palabra nos exhorta, queridos, claro que sí, que es un regalo gratuito, es el don más grande que Dios nos da, la salvación. Pero la palabra nos exhorta a saber perseverar y cuidar la salvación. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo, dice su palabra.
El apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y queridos hermanos, cuando nos asustamos medianamente, nos asustamos y estamos bajo un shock, pero cuando es un susto bastante grande, por alguna situación que nos ha aterrado, nuestro cuerpo inmediatamente, involuntariamente, empieza a temblar. Y ese temblor no se calma y no se va hasta que nosotros no hemos entrado en un estado ya de tranquilidad, de sosiego. El temblor no se va a retirar de nuestro cuerpo. De esa manera nos está diciendo el apóstol Pablo que debemos ocuparnos de nuestra salvación. ¿Por qué tendremos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor si realmente no se la pierde? Queridos hermanos, la Biblia es muy clara y muy contundente. La salvación puede ser perdida. El que no tiene temor de guardar su salvación vivirá a su manera, sin valorar su salvación y exponiéndola a perder. La epístola a los Hebreos capítulo 2 versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Queridos hermanos, acá el apóstol está diciendo que ¿cómo nosotros vamos a escapar si hemos descuidado la salvación? Nos está diciendo que quiere decir que si la descuidamos a la salvación, no vamos a poder escapar de la ira, de los juicios, y cuando se cierre la puerta no vamos a poder entrar. Queridos hermanos, continúa en el capítulo 13 de Lucas diciendo el versículo 28 lo siguiente: allí será, dice, el llanto y el crujir de diente, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Triste va a ser el final para aquellos que han descuidado su salvación, para aquellos que no se han ocupado de su salvación con temor y con temblor, que no han perseverado. Dice que allí será el llanto y el crujir de diente. El llanto, queridos amigos que están escuchando, representa la amargura por haber perdido lo que confiados creían que siempre tendrían: la salvación y las bendiciones del Padre. Y el crujir de dientes es una manifestación de odio, de rabia, y al igual que aquel rico que se nombra con el mendigo Lázaro, desde el Hades se tendrán que conformar con ver desde lejos a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando pudieron haber estado con ellos y aún conocer y disfrutar de la gloria del Padre, pero desafortunadamente estarán excluidos. Ojalá que esa no sea tu final, que ese no sea tu final, que no quedes tú también excluido y tengas que conformarte a ver con llanto y con crujir de diente las riquezas de gloria de Cristo, con todos los redimidos y con todos los santos gozándose en la presencia de Dios. Cuando tú tengas que estar como el rico, mirando cómo Lázaro, el mendigo, estaba allí descansando en el Hades, con Abraham, con Isaac y con Jacob, y él atormentado en el llanto, en el fuego y en el azufre y en todo lo que significa el infierno. Queridos hermanos, en la casa de la puerta estrecha hay un Padre que en determinada hora cerrará la puerta, y debemos de someternos a las leyes del Padre si queremos permanecer con Él. Donde uno vaya, encontrará reglamentos. Claro que sí, hermanos, y por eso me gustaría leer segunda de Juan capítulo 1 versículo 9 también. Su palabra dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Queridos hermanos, aquí estás viendo que puede llegar el momento en que tú te extravíes y que no perseveres en la doctrina de Cristo. Y entonces, si tú no permaneces en esa doctrina que has encontrado atravesando la puerta de Cristo, no tienes a Dios, como dice su palabra. Pero dice que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Queridos hermanos, es muy clara la Biblia. Ojalá que tú no andes en ese camino extraviado, sin perseverar en la doctrina de Cristo, que se encuentra después que has atravesado la puerta que es Jesucristo, porque entonces no lo tienes a Dios. Triste va a ser tu final. Triste va a ser tu vida. Donde uno vaya, va a encontrar reglamentos, queridos, que será necesario acatar. Y
Cuando acates esos reglamentos, allí se pierde la libertad que poseemos de hacer lo que queremos para sujetarse a otro. Y si una persona entra a una universidad, debe acatar el reglamento interno allí. Lo mismo con una empresa, en una casa, en una iglesia. ¿Cuánto más entonces sujetarnos al vivir en la presencia del Padre para no salir de su casa y de sus reglamentos? Queridos hermanos, queridos amigos que han estado escuchando este mensaje, el Señor hoy te está llamando. El Señor está llamando a los extraviados. El Señor está llamando a aquellos que han caído en el camino. El Señor está llamando a aquellos que de ser primero en un tiempo, que se han estado gozándose por haber conocido la puerta que es Cristo Jesús, luego se han apartado porque no han querido perder su propia libertad, no han querido sujetarse a las normas de Cristo. Hoy a ellos el Señor los está llamando. Te está llamando a ti, que quizás estás entristecido, estás abatido, desilusionado, rencoroso, en amargura, porque te han dañado tu vida. Pero el Señor te está diciendo, ven, atraviesa la puerta, esfuérzate, sé valiente. La salvación es para los valientes. Querido hermano, querida hermana, para ti también es el llamado. Si estás desalentado, si ya no tienes fuerza para seguir, el Señor te dice que perseveres hasta el fin. Porque si tú no te esfuerzas, no vas a poder atravesar la puerta. Esfuérzate en tu ministerio, en tu llamado, para que puedas atravesarla y puedas escuchar las palabras del Señor que te digan, ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios te bendiga en esta tarde, en este día glorioso, que el Señor ha estado ministrando tu corazón. Vamos a orar para cerrar este espacio y para que alguna alma que ha sido tocada por el poder de su palabra pueda entregar su corazón a Cristo. Padre bendito, Dios amado, Dios glorioso, poderoso Rey de reyes y Señor de señores. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien vino a esta tierra, murió, entregó su vida para salvarnos. Aquel que se presentó como la puerta de salvación, la puerta estrecha. Gracias te damos, Jesucristo, porque tú nos has mostrado un camino nuevo. Tú nos has mostrado, Señor, que atravesándote a ti, oh Dios, podemos encontrar la vida eterna. Oro por todas esas personas que estén escuchando esta prédica, que pudieran entregar su vida a ti, que pudieran ser salvos en este momento preciso, que tú estás tocando su corazón, que entreguen su vida a ti, Señor. Tócale profundamente su corazón, su mente, Señor, y que sea un día glorioso, un día de gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Querido amigo, si tú y amiga, si tú has sido tocado por esta prédica, entrégale a tu vida a Cristo. Es muy fácil, tú solamente tienes que llegarte a la puerta que es Cristo Jesús, como has escuchado en la prédica. Tiene que decirle, Señor, yo quiero que a partir de hoy tú seas mi pastor, tú seas mi padre, yo tu hijo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, lávame con tu sangre preciosa que has derramado en la cruz del Calvario, y a partir de ese momento, querido y querida, tú pasas a ser un hijo de Él. Y a partir de ese momento, empiézate a esforzar, porque el camino de Jesucristo es un camino difícil, es un camino angosto, pero es un camino de recompensa, la vida eterna. Quizás en el presente no veas la recompensa, pero sabes que el Señor ha ido a preparar mansiones para todos aquellos que son sus hijos, para todos aquellos que han creído en Él y para todos aquellos que han querido vivir bajo la normativa de Él, bajo su doctrina, bajo sus mandamientos. Hay recompensa para el que perseverare hasta el fin. El Señor dice que abrirá la puerta de los cielos y le dará la recompensa a todos aquellos esforzados y valientes. Dios te bendiga, querido, que hoy el Señor pueda inscribir tu nombre en el libro de la vida y puedas a partir de hoy ser un hijo de Dios. Busca una iglesia, congrégate, compra una Biblia, léela, y de esa manera la palabra de Dios te va a nutrir y vas a ser un esforzado y valiente que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia vas a estar preparado para poderte ir en el rapto. Dios te bendiga.